Buenas tardes, compañeros, vamos a continuar con la NIF 15 y nos vamos a lo que es los costos del contrato. Esta NIF nos introduce orientación sobre cómo podemos contabilizar los costos asociados a un contrato con un cliente y nos distingue dos tipos de costos: los costos de obtener un contrato, los costos de cumplir con un contrato. Entonces tenemos que se van a reconocer como activos y se espera recuperar los costos incrementales de obtener un contrato con un cliente, que por ejemplo una comisión sobre ventas, y se van a reconocer como gastos a los costos en los que se habría incurrido independientemente de si se obtuvo o no el contrato. La solución práctica que da la norma es que estos costos pueden ser registrados como gastos cuando el periodo de amortización del activo que la entidad reconozca es de un año o menos. Entonces, veamos un ejemplo. Tenemos los costos incrementales de obtener un contrato. Una entidad prestador de servicios de consultoría gana una oferta competitiva para prestar servicios de consultoría a un cliente nuevo. La entidad incurrió en los siguientes costos para obtener el contrato: honorarios legales externos por diligencia debida, 15.000 unidades monetarias; costos de viajes para entregar las propuestas, 25.000 unidades monetarias; comisiones a empleados de ventas, 10.000 unidades monetarias. El total de costos incurridos es de 50.000. Entonces, si podemos ver aquí, en base a los párrafos anteriormente mencionados, tenemos que los 10.000 van a ser reconocidos como un activo. ¿Por qué? Porque fue en el que se incurrió al momento de obtener el contrato. Y los honorarios y los costos de viajes van a ser reconocidos como gastos. ¿Por qué? Porque fueron estos costos hubieran sido incurridos independientemente de si el contrato se hubiera obtenido o no. Entonces, bueno, vamos a ver los costos que dan origen a un activo, cuando son costos incrementales por obtener y por cumplir un contrato. Dice, una entidad participa en un contrato de servicio para administrar por 5 años el centro de datos de tecnología de la información de un cliente. El contrato es renovable por periodos subsiguientes de un año. El término promedio del cliente es 7 años. La entidad le paga a un empleado una comisión de ventas de 10.000 unidades monetarias a partir de la firma del contrato. Antes de prestar los servicios, la entidad diseña y construye una plataforma de tecnología para uso interno de la entidad que hace interfaz con los sistemas del cliente. Esa plataforma no es transferida al cliente, pero será usada para entregar servicios para el cliente. Entonces, aquí podemos ver que las 10.000 unidades monetarias que se le entregó al empleado es un costo incremental de obtener el contrato, y los costos incurridos en el cumplimiento de un contrato están desglosados aquí abajo, que es servicios de diseño 40.000, hardware 120.000, software 90.000, migración y prueba del centro de datos 100.000, total de costos 350.000. Esos son los costos de cumplir un contrato. Ahora veremos los costos de cumplir un contrato que van a ser reconocidos como un activo, siempre y cuando estos no están dentro del alcance de otra norma, ¿verdad? Por ejemplo, la NIC 2, NIC 16 o la NIC 38. Entonces, para ser reconocidos como activos deben de cumplir estas características. Los costos se relacionan directamente con un contrato o un contrato esperado que la entidad puede identificar de forma específica. Los costos generan o mejoran recursos de la entidad que se utilizarán para satisfacer o para continuar satisfaciendo obligaciones de desempeño en el futuro, y se espera recuperar los costos. Del inciso B podemos ver la interfaz, ¿verdad? Eso sería un ejemplo. Costos de cumplir un contrato. Los costos que se relacionan directamente con un contrato o un contrato anticipado incluyen cualquiera de los siguientes: mano de obra directa, materiales directos, distribuciones de costos que se relacionan directamente con el contrato o actividades del contrato, costos que son imputables de forma explícita al cliente según el contrato, y otros costos en los que se incurre solo porque una entidad ha realizado el contrato. Entonces, la entidad reconoce los siguientes costos como gastos cuando son costos generales y de administración, son costos de mano de obra, materiales u otros recursos que se han desperdiciado, costos que se relacionan con obligaciones de desempeño satisfechas
o costos para los cuales la entidad no puede distinguir si los costos se relacionan con obligaciones de desempeño no satisfechas o obligaciones de desempeño satisfechas. Ahora veamos la amortización y deterioro del valor de dichos costos. Estos van a ser amortizados en base a una base sistemática que sea consistente con la transferencia para el cliente de los bienes o servicios con los cuales el activo se relaciona. Y los métodos, puede ser línea recta, todos los métodos que hay va, pero dice que la amortización es actualizada para reflejar un cambio importante en la oportunidad esperada por la entidad para la transferencia al cliente de los bienes o servicios con los cuales el activo se relaciona. Y cualquier cambio en estos métodos debe ser contabilizado de acuerdo a la NIC 8. El deterioro de los costos del contrato. Una entidad reconocerá en utilidad o pérdida el deterioro del valor en la medida en que el valor en libros de un activo reconocido con relación a los costos de obtener o cumplir un contrato excede el importe pendiente de la contraprestación que la entidad espera recibir a cambio de los bienes o servicios con los que se relaciona el activo, menos los costos relacionados directamente con la provisión de esos bienes o servicios y que no se han reconocido como gastos. Bueno, seguimos ahora con la presentación de dichos activos y pasivos de contrato. Entonces, cuando una de las partes haya cumplido, la entidad debe presentarlo en el estado de situación financiera como un activo del contrato o un pasivo del contrato. Depende de la relación en el desempeño de la entidad y el pago del cliente, ¿verdad? Entonces, veamos cómo lo desglosa una entidad aquí. Tenemos el contrato que es cancelable en el caso A y el contrato no cancelable en el caso B. Entonces dice que el 1 de enero de 2019 una entidad participa en un contrato cancelable para transferir un producto a un cliente el 31 de marzo de 2019. El contrato requiere que el cliente pague consideración de 1000 unidades monetarias por adelantado el 31 de enero de 2019. El cliente paga la consideración el 1 de marzo de 2019. La entidad transfiere el producto el 31 de marzo de 2019. Los siguientes asientos de diario ilustran cómo la entidad contabiliza el contrato. Entonces vemos que aquí la entidad recibe el efectivo el 1 de marzo de 2019. Sin embargo, carga efectivo y abona pasivo de contrato. No está registrando un ingreso ordinario, sino que un efectivo. Entonces, cuando la entidad satisface la obligación, salda el pasivo del contrato y ya reconoce su ingreso ordinario. Veamos, para el caso B, cuando utilizamos una cuenta por cobrar. Entonces, son los mismos hechos que aplican para este caso. Y lo único es que el contrato no es cancelable. Entonces, primero dice que la cantidad de consideración es debida el 31 de enero de 2019, que es cuando la entidad reconoce una cuenta por cobrar porque tiene derecho incondicional a consideración. Entonces vemos que reconoce una cuenta por cobrar de 1000 unidades monetarias y un pasivo de contrato por 1000 unidades monetarias. Luego la entidad recibe el efectivo el 1 de marzo, reconoce el efectivo, si se dan cuenta no lo registra como ingreso, sino que el efectivo cuenta por cobrar de 1000 unidades monetarias y ya cuando la entidad satisface la obligación de desempeño el 31 de marzo, aquí falta una partida, pero es donde ya la entidad salda el pasivo del contrato y ya registra su ingreso de actividades ordinarias. Aquí tenemos un ejemplo que es por desempeño y también en base al desempeño de la entidad, pero vamos a avanzar por el tiempo. Entonces vamos a ver, presentación de activos de contrato y pasivos de contrato. En esta norma se refiere a estos términos, ¿va? Como activos del contrato y pasivos de contrato. Sin embargo, las entidades pueden utilizar descripciones alternativas en sus estados financieros, pero siempre y cuando que la entidad debe proporcionar información suficiente para que los usuarios de los estados financieros distingan estas cuentas de los activos de las cuentas por cobrar y activos del contrato. Tenemos información a revelar. La información a revelar es bastante amplia. Aquí el objetivo más que todo es que la entidad revele la información suficiente para que los usuarios comprendan los estados financieros y
la naturaleza, importes y calendarización de los ingresos de actividades ordinarias y flujos de efectivo que surgen de dichos contratos. Entonces, para que ese objetivo sea cumplido, la entidad debe revelar información cualitativa y cuantitativa sobre los siguientes aspectos: sus contratos con clientes, los juicios significativos y cambios de dichos juicios realizados en aplicación de esta norma a dichos contratos, los activos reconocidos por los costos para obtener o cumplir un contrato con un cliente de acuerdo con el párrafo 91 o 95. Luego, una entidad considerará el nivel de detalle necesario para satisfacer el objetivo de la información a revelar y cuánto énfasis poner en cada uno de los diversos requerimientos. Entonces, aquí más que todo depende de la entidad en cuánto agregará o desagregará de la información presentada en sus estados financieros. Y no necesita revelar información de acuerdo con esta norma si ya ha proporcionado información de acuerdo con otra norma. Veamos un ejemplo. Entonces vemos aquí una entidad y está toda su información, pero veamos cómo lo desagrega. Está desagregando sus mercados geográficos, sus líneas principales de bienes o servicios, sus oportunidades de reconocimiento de los ingresos, etcétera. Pero si vemos, está todo desagregado: productos de consumo, transporte, energía y su total. Entonces esa sería una forma. En los contratos con clientes, aquí nos dice que debe de revelar todos los importes siguientes para el periodo de presentación, a menos que dichos importes se presenten por separado en el estado de resultado integral de acuerdo con otras normas. Ingreso de actividades ordinarias procedentes de contratos con clientes, que la entidad debe revelar por separado de otras fuentes de ingresos de actividades ordinarias. Cualquier pérdida por deterioro de valor reconocida de acuerdo con la NIF 9, que es sobre instrumentos financieros, y cualquier cuenta por cobrar o activos del contrato que surjan de los contratos de una entidad con clientes, que revelará por separado de las pérdidas por deterioro de valor de otros contratos. Ahora, ¿cómo va a ser la desagregación de los ingresos de actividades ordinarias? Entonces, en los ingresos ordinarios reconocidos de contratos con clientes deben ser desagregados en categorías que describan la naturaleza, la cantidad, la oportunidad e incertidumbre de los ingresos y los flujos de efectivos afectados por factores económicos. En consecuencia, la extensión por la cual los ingresos de la entidad son desagregados para los propósitos de esta revelación dependerán, ahí sí que de hechos y circunstancias correspondientes a los contratos de la entidad con sus clientes. Entonces, algunas entidades pueden necesitar una categoría y otras pueden necesitar varias. Entonces, esto depende de la entidad y cómo va a revelar o desagregar toda su información, utilizando distintas categorías o una sola, dependiendo la necesidad de los usuarios de la información, ¿verdad? Entonces, cuando se selecciona el tipo de categoría o categorías, los ingresos para usar los ingresos ordinarios desagregados, la entidad debe considerar cómo la información acerca de los ingresos ordinarios de la entidad ha sido presentada para otros propósitos. Entonces, ahí nos está diciendo que tiene que considerarla, por ejemplo, cuando ha emitido boletines de ganancias, reportes anuales y todo eso, ¿verdad? Cómo lo ha desagregado. Información regularmente revisada por el tomador de decisiones de operación. Otra información que sea similar a los incisos antes mencionados. Aquí podemos ver un ejemplo de categorías que pueden ser apropiadas, de cómo desagregar los ingresos de actividades ordinarias. Lo podemos desagregar por tipo de bien o servicio, región geográfica, mercado o tipo de cliente, tipo de contrato, duración del contrato, oportunidad de la transferencia de bienes o servicios y los canales de venta. Entonces, cuando hay saldos de contrato, la entidad tiene que revelar los saldos de apertura y de cierre de las cuentas por cobrar, activos y pasivos del contrato procedentes de dichos contratos, y también los ingresos de actividades ordinarias reconocidas en el periodo de presentación que se incluyeron en el saldo del pasivo del contrato al comienzo del periodo. Ingresos de actividades ordinarias reconocidas en el periodo de presentación procedentes de obligaciones de desempeño que se satisfacen en periodos anteriores.
Entonces, cuando una entidad va a revelar dichos saldos antes mencionados, debe dar también una explicación de qué cambios han habido en esos saldos, ¿verdad? Entonces, para ello, por ejemplo, pueden haber cambios como son a los debidos a combinaciones de negocios, ajustes de recuperación acumulados, deterioro de un valor del contrato, un cambio en el marco temporal de un derecho o contraprestación que pasa a ser incondicional, o sea que es un contrato que se reclasifica a una cuenta por cobrar, como veíamos en los ejemplos anteriores, un cambio en el marco temporal de una obligación de desempeño a satisfacer. Con las obligaciones de desempeño. Las obligaciones de desempeño es cuando en qué medida cumplió la entidad con el contrato que tiene con el cliente. Entonces, se debe revelar información acerca de las obligaciones de desempeño de la entidad en contratos con clientes, incluyendo una descripción de todo lo siguiente. Cuando la entidad satisface habitualmente sus obligaciones de desempeño y los términos de pago significativos. Aquí traen los ejemplos. Vemos también las obligaciones de desempeño, la naturaleza de los servicios de la entidad, que la entidad se ha comprometido a transferir, destacando cualquier obligación que tenga cuando actúa como agente, las obligaciones de devolución, reembolso y otras obligaciones similares, y los tipos de garantías y obligaciones relacionadas. Vemos el precio de la transacción asignada a las obligaciones de desempeño pendientes, cómo le va a asignar la cantidad que falta en cumplir en el contrato, ¿verdad? Entonces la entidad tiene que revelar el importe agregado del precio de la transacción asignada a las obligaciones de desempeño que no están satisfechas al final del periodo de presentación, y una explicación de cuándo la entidad espera reconocer como ingreso de actividades ordinarias el importe revelado de acuerdo con ese párrafo. Veamos un ejemplo. Aquí la entidad viene toda la información y la entidad está revelando los importes que se esperan ser reconocidos. Vemos en la parte de abajo, ingresos ordinarios que se esperan sean reconocidos sobre este contrato el 31 de diciembre de 2017. Entonces es los párrafos que habíamos hablado, ¿verdad? Esta información tiene que ser cualitativa y cuantitativa. Si nos damos cuenta, aquí esta información va incluida en las notas, que va explicado todo lo que la entidad espera en las políticas, ¿va? Entonces, ¿cuáles son los juicios significativos en la aplicación de esta norma? Entonces, dice que una entidad revelará los juicios y cambios en los juicios realizados en aplicación de esta norma que afecten de forma significativa a la determinación del importe y calendario de los ingresos de actividades ordinarias de contratos con clientes. Considera los dos aspectos siguientes: el calendario de satisfacción de las obligaciones de desempeño, el precio de la transacción y los importes asignados a las obligaciones de desempeño. Para obligaciones de desempeño que una entidad satisface a lo largo del tiempo, una entidad revelará dos aspectos siguientes: los métodos utilizados para reconocer los ingresos de actividades ordinarias y una explicación de por qué los métodos utilizados proporcionan una representación fiel de la transacción de bienes o servicios. Entonces, una entidad debe revelar esos juicios significativos que han adoptado, ¿verdad? Una entidad revelará información sobre los métodos, datos de entrada y supuestos utilizados para todos los extremos siguientes: determinación del precio de la transacción, evaluación de si una estimación de la contraprestación variable está restringida, asignación del precio de la transacción, medición de las obligaciones de devolución, etc. Ahora, cuando los activos son reconocidos por los costos para obtener o cumplir un contrato con un cliente, dice que una entidad debe revelar los juicios realizados para determinar el importe de los costos incurridos para obtener o cumplir un contrato con un cliente y el método que utiliza para determinar la amortización para cada periodo de presentación. Y también la entidad debe revelar los saldos de cierre de los activos reconocidos y los costos, por haber obtenido o cumplir un contrato, el importe de amortización y cualquier pérdida por deterioro reconocida en el periodo de presentación.
Cuando la entidad adopte la solución práctica que nos da el párrafo 63 o el párrafo 94, entonces la entidad debe de revelar este hecho. Por último tenemos los apéndices. El apéndice A trae todas las definiciones. Vamos a ver lo que es el apéndice B. El apéndice B dice que es parte integrante de la norma y describe a los párrafos del 1 hasta el 129 y tiene el mismo valor normativo que las otras partes de la norma. Entonces, aquí vemos que esta guía de aplicación está organizada en las categorías siguientes. Eso vamos a mencionar porque ver cada una de estas categorías es bastante amplio. Entonces vemos que la norma trae las obligaciones de desempeño que se satisfacen a lo largo del tiempo, métodos de medición del avance hacia la satisfacción completa de una obligación de desempeño, venta con derecho a devolución, garantías, contraprestaciones del principal frente a contraprestaciones agente, opciones del cliente sobre bienes o servicios adicionales, derechos no ejercidos de los clientes, pagos iniciales no reembolsables, licencias, acuerdos de recompra, acuerdos de depósito, acuerdos de entrega posterior a la facturación, aceptación del cliente, información a revelar sobre ingresos de actividades ordinarias desagregadas. Por último tenemos el apéndice S, que trata más que de la fecha efectiva y requerimientos de transición de la aplicación de la NIF 15. Esta NIF fue aplicada a partir del 1 de enero del 2018, o sea, para los estados financieros presentados a partir del 1 de enero de 2018, ¿verdad? Entonces, esa es la fecha efectiva. Esta también da dos opciones al momento de aplicar esta NIF, que es el enfoque retrospectivo pleno, basado específicamente en la NIC 8, y el enfoque modificado, que es el efecto acumulado de aplicar inicialmente la NIF 15, reconociendo a la fecha de aplicación inicial de acuerdo con los párrafos del apéndice C, y para los propósitos de esas transacciones también la fecha de aplicación inicial es el comienzo del periodo de presentación, y un contrato completado es uno por el cual la entidad ha requerido todos los bienes y servicios identificados de acuerdo con la NIC 11. Contratos de construcción, la NIC 18, ingresos ordinarios y las interpretaciones relacionadas. Si nos damos cuenta, esta NIF viene a derogar a la NIC 11 y a la NIC 18 y otras interpretaciones. Entonces, esto es todo, compañeros. Espero que hayan podido entender un poquito de esta norma, ya que esta norma es un poco confusa, pero si seguimos leyendo vamos a comprender más. Gracias.